Hoy vamos a ver, teniendo en cuenta que se ha modificado el calendario, y creo que se merece una explicación. El calendario nosotros pensábamos dividir o sea, el parcial de contenidos en dos parciales para hacerlo más amistoso con todos. El tema es que, la verdad de la milanesa es que no se compatibilizaba la forma que nosotros planteábamos un poco con la reglamentación dictada por Secretaría Académica, y bueno, adecuamos la toma de parcial a los requerimientos de Secretaría Académica, y vamos a hacer como se hizo toda la vida en la facultad, que la cursada se aprueba con un parcial y dos recuperatorios. Todo el detalle de cómo tomamos los parciales y todo, o sea, va a ser algo más o menos parecido a lo que habíamos planteado, y está en el mail que mandó el ingeniero Di Iorio. Así que, bueno, seguimos entonces con la materia. Hoy vamos a ver una clase teórica que es de un tema que puede, como todos los temas que vemos nosotros, puede ser tan extenso o tan corto como se quiera. Este tema en particular yo lo vengo estudiando hace unos cuantos años, y lo empecé a estudiar porque no teníamos términos medios, teníamos o bibliografía muy específica, o teníamos bibliografía que se quedaba corta o que no era muy clara. Y entonces hace unos años empecé a escribir un trabajito, un trabajo sobre resortes mecánicos, que la primera edición es del año 2014, creo. Y la última edición es esta que van a tener ustedes en la página que van a tener en la página del curso. Cuando trabajen con este apunte, en la medida posible, fíjense de que sea la última versión. En la web, en internet, hay varias versiones de este apunte. Básicamente está una de las versiones más viejas. Es más, me ha llegado a mí como recomendación, son esas cosas que tiene internet. Pero traten de usar la última versión, que es la que yo les estoy mandando ahora, que es la que tiene las últimas correcciones y que tiene las últimas ampliaciones. O sea, pues el apunte original fue creciendo, y bueno, hoy cumple casi todos los requisitos que pienso que tiene que tener. Bueno. Bien, vamos a empezar viendo entonces qué es un resorte. ¿Qué es un resorte? Uno se pregunta, ¿qué es un resorte? Y uno se pregunta también, vamos a admitir a Lucas, ahí está, adentro Lucas, y uno se pregunta también, sí, ¿amerita que nosotros veamos resortes en un curso de mecanismos? Es un mecanismo y tanto... No estás grabando. y tanta... ¿Hola? Hola, no sé si me ¿Sí, escuchás. No Pilar? estás grabando. ¿Cómo? Perdón. Ah, no estoy grabando. No, Muchas gracias. de nada. Vamos a... Ahí está, vamos a grabar. Ahí empezamos de vuelta entonces. Gracias, Pilar. Entonces, ahí vamos. Entonces, uno cuando ve el resorte dice, ¿tan importante puede ser estudiar un resorte? Y cuando uno se pone a analizar, en todo sistema productivo que nosotros tenemos, hay por lo menos resortes dando vuelta por todos lados. Hay resortes desde que entro a la oficina y
toco el pulsador para encender una luz, hasta los pulsadores en una notebook, en un sistema de producción. Tenemos resortes en los vehículos, en las suspensiones, tenemos resortes en las válvulas, tenemos resortes en todos los sistemas productivos, en las líneas de montajes, y la mayoría de estos resortes dependen sistemas productivos, ¿sí? Que son los que, que son los que nosotros tenemos que ir manteniendo. Entonces, cuando uno se pregunta, che, ¿es importante dimensionar resortes? Sí, es importante. Es importante, es muy importante. De todos en todas las especialidades hay siempre algún tratado y hay algún libro en particular que uno dice, esta es la Biblia de esto. La Biblia de todos los trabajos de resortes es un paper que se editó inicialmente en la Universidad de California, y lo editó un investigador llamado Arthur Wall. El paper de Wall está disponible en internet, es en forma gratuita, se baja desde el campus de la Universidad de California, para el que le interese. En mi trabajo está, como todo el trabajo que yo hago, está la bibliografía, está citado, se puede bajar, y si a alguno le interesa alguna vez y no lo encuentra, me lo pide y yo se lo mando. Es un libro de referencia. Después todos los libros de mecanismos tienen capítulos sobre resortes. Nosotros vamos a ver básicamente, como ven en esta imagen introductoria, hay infinidad de tipos de resorte, porque en definitiva, ¿qué es un resorte? ¿Qué es un resorte? ¿Cómo defino yo resorte? O sea, un resorte es un elemento de máquina. Vamos a admitir a Vicente. Ahí está. Un resorte es un elemento de máquina, ¿sí? Que absorbe energía mecánica y la libera oportunamente, o sea, en algún momento determinado, la libera esa energía mecánica. ¿Para qué? Para proveer alguna fuerza, para dar equilibrio, o para restaurar una posición que uno tenía a priori y que después no la tiene, y que había dejado de tenerla. O sea, y para que me dé o movimiento o fuerza en algún momento en el cual yo necesito. Entonces, hay infinidad de tipos de resortes. Hay resortes, vamos a poner un punterito láser. ¿Dónde estás? Vamos a poner un puntito láser. Hay infinidad de tipos de resortes. Tenemos resortes como este que está acá, ¿sí? En el cual tengo un alambre, ¿sí? Que el alambre ha sido deformado de forma tal que el alambre tiene forma de helicoide. Tengo este resorte que está acá, ¿sí? Que esto es, comúnmente se dice que es un elástico, se utilizan en vehículos pesados, ¿eh? O sea, ustedes van a ver que todos los camiones pesados y todos los buses, todos los medios de transporte tienen, aparte de tener resortes de este tipo, tienen resortes como estos resortes planos que está acá. Estos se llaman elásticos o elástico de ballesta. Tenemos también resortes planos, girados sobre sí mismos. Estos se utilizan en mecanismos de relojería o en mecanismos de juguetes, ¿sí? Tenemos resortes de todo tipo, ¿sí? Resortes en los cuales en algún momento se los va a solicitar, ¿sí? Se los va a deformar dentro del periodo elástico y después se va o a soltar o a volver a deformar para que ocupen otra posición y que nos den o una fuerza o una cinemática determinada en algún elemento, ¿sí? De todos los resortes que nosotros tenemos acá, a nosotros nos va a interesar particularmente un resorte en el cual que está conformado por un alambre que ha sido deformado, ¿sí? De forma tal de que sigue la forma, que el eje del alambre ese sigue la forma de una hélice,
¿sí? Y a estos resortes mecánicos con forma helicoidal los vamos a llamar resortes mecánicos helicoidales. Resortes mecánicos helicoidales. O resortes helicoidales, simplemente. Y de todos los resortes mecánicos helicoidales o resortes helicoidales que existen, nos va a interesar estudiar básicamente los resortes helicoidales que están sometidos a fuerzas de tracción y de compresión. ¿Sí? Vamos a admitir a Pedro. Ahí está. Nos interesa estudiar entonces resortes helicoidales que están sometidos a tracción y a compresión. Vamos a dejar, o sea, fuera de estudio los resortes helicoidales que están sometidos a otro tipo de solicitaciones. Entonces, vamos a ir avanzando. Entonces, tenemos infinidad de tipos de resortes. Yo, habitualmente en la presentación esta presencial suelo pasar un par de videos que están interesantes, que yo los voy a subir a la página junto con esta presentación y junto con el trabajo que escribí yo de resortes helicoidales. En el trabajo que yo les voy a subir, también tenemos que hay algunos ejercicios propuestos, ¿sí? Que los vamos a ir haciendo. Y también les voy a subir los videos, que en esta modalidad no me parece adecuado pasarlos ahora porque son ilustrativos, pero nos van a llevar mucho tiempo y no quiero tenerlos demasiado tiempo en la computadora. Entonces, después con tranquilidad van a ver que en la página va a estar subido también algunos videos en los cuales hay aplicaciones de los resortes, particularmente la aplicación en mecanismos de suspensión, y en el cual, y tenemos también, y especialmente a nosotros como ingenieros industriales nos interesa mucho cómo se fabrican, ¿sí? Y van a tener cómo se fabrican en frío, en caliente, todo el proceso, y hay un videito muy, muy interesante en el cual tienen desde el marketing de resorte hasta la entrega del producto final. Ya está piola para que lo vean. Obviamente, como les digo siempre, no compite con Netflix, a Netflix no hay con qué darle, o a Flow, o a lo que tengan, pero son unos minutos que de repente les amplían un poco la visión de lo que están viendo, está piola que lo vean. Bien. Acá tenemos, entre las tantas aplicaciones que tenemos, resortes que están sometidos a cargas variables, acá en este caso, que son resortes vamos a ver más adelante, que son resortes de compresión, que están sometidos a cargas variables, y cargas variables que no son continuas en el tiempo. Y acá tenemos cuando nosotros hablamos de las dimensiones de un resorte, ¿sí? El resorte, el eje del alambre, ¿sí? O sea, el eje de simetría del alambre del resorte va a ir describiendo un helicoide de este tipo, un helicoide como de este tipo, en el cual la separación entre dos, o sea, a cada vuelta de resorte se la denomina espira. Entonces, la distancia entre dos espiras, es el paso, y la distancia, ¿sí?, diametral entre o sea, de lo que sería la proyección de las espiras, ¿sí?, me genera un diámetro, ¿sí?, que es lo que vamos a llamar el diámetro de resorte. ¿Sí? Entonces, el diámetro, esto visto en corte, ¿sí?, el diámetro del resorte es el diámetro que existe entre los centros, ¿sí?,
en lo que sea la proyección del helicoide, ¿sí? Entre el centro de lo que sería el eje de simetría de cada sección, ¿sí? Está, si el diámetro del alambre lo llamamos D minúscula, si el diámetro del alambre lo llamamos D minúscula, ¿sí? La distancia del exterior del resorte, ¿sí? Al eje de donde mido el diámetro del resorte es D minúscula dividido 2. D minúscula dividido 2. ¿Sí? Algunos autores utilizan el radio de resorte. El radio de resorte es una magnitud muy difícil de medir. Entonces yo, en todo el trabajo y en toda la clase, en muy rara ocasión voy a hacer mención del radio de resorte. Siempre vamos a hablar del diámetro de resorte. Y el diámetro de resorte podríamos considerarlo, o sea, nosotros podemos medir con un calibre el diámetro exterior, desde aquí afuera, y el diámetro interior, ¿sí? El promedio entre el diámetro exterior y el diámetro interior nos da el diámetro de resorte D, ¿sí? Que no es otra cosa que la proyección, el diámetro de la proyección del helicoide, ¿sí? En un plano horizontal. Bien, ya sabemos qué es un resorte, o tenemos una idea de qué es el resorte. Bien, ¿y de qué material les parece que vamos a fabricar los resortes? Esta pregunta también en clase es muy divertida, pero en clase presencial, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. ¿De qué les parece que hacemos un resorte? ¿Qué característica tiene que tener un resorte? Un resorte, la característica principal es que tiene que tener un muy buen grado de elasticidad, o sea, se tiene que deformar lo suficiente en el periodo elástico de forma tal de devolver la deformación a la cual fue sometido. Entonces, uno puede decir, fantástico, ¿y por qué no hacemos resortes de goma? ¿O por qué no hacemos resortes de madera? ¿O por qué no hacemos resortes que son materiales eventualmente elásticos? O sea, con la madera se hacen arcos, que es un material elástico fantástico. Bien, el tema pasa por este lado. Fijémonos en este grafiquito, ¿sí? Cuando yo deformo un material dentro del periodo elástico, cuando yo deformo un material dentro del periodo elástico, las deformaciones, ¿sí? Y acá vamos a medir, si yo estoy hablando de un resorte, la deformación vamos a llamarla como F, ¿sí? La deformación es directamente proporcional a la carga que causa esa deformación, ¿sí? Y el tema es que tanto la deformación como la carga son proporcionales a las tensiones T que actúan sobre el resorte. Tanto la carga como las deformaciones, ¿sí? Nosotros después a esta deformación, la deformación del resorte, lo vamos a llamar deflexión, ¿sí? Vamos a empezar a llamarla deflexión. Entonces, tanto la deflexión como la carga que causa esta deflexión son proporcionales a las tensiones que se generan en las secciones del resorte. Después vamos a ver qué tipo de tensiones son. En principio, ahora vamos a ponerle T, de tensión, ¿sí? Y el tema es que el resorte tiene que acumular energía elástica, y para después devolverla en forma de energía cinética, por ejemplo. Entonces, cuando el resorte acumula energía, esa energía que acumula, ¿sí? Matemáticamente podemos decir que es un medio de F por P. Es decir, que las tensiones, o sea, esta energía que tiene que acumular para
después devolverla, o sea, para poder devolver energía, primero la tiene que acumular. Entonces, cuando acumula energía, ¿sí? Las tensiones que se acumulan dentro del resorte son proporcionales, ¿sí? Al cuadrado de las tensiones. La energía que se acumula son proporcionales al cuadrado de las tensiones. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el resorte que el material que yo utilice como resorte, no solamente tiene que tener la propiedad de que cuando lo someto a alguna solicitud, acumule, o sea después me devuelva esa energía de alguna forma, sino que además tiene que tener un sigma admisible, o sea, muy alto. Esa admisibilidad de tensión que tiene que tener, nosotros la vinculamos directamente con una variable que es la tensión última o la resistencia última del ensayo de tracción. Entonces, la capacidad de un material de absorber mucha energía, ¿sí? Yo la relaciono siempre directamente con lo que nosotros en solitaciones variables llamábamos el SUT. Entonces, ¿qué materiales que ustedes conocen, que además no sean excesivamente caros? Pues titanio tiene un SUT fantástico, pero de repente hacer un resorte para una llave de luz de titanio me parece un poco exagerado. Entonces, ¿qué material que tenga una muy buena resistencia última, ensayo de tracción, y que sea razonablemente accesible, ustedes conocen? Bueno, el rey de los materiales con los cuales se hacen aceros, con los cuales se hacen resortes, son los aceros. ¿Por qué? Porque los aceros tienen una muy buena resistencia última de ensayo de tracción, y además, ¿sí? Tienen un periodo elástico muy bueno, o sea, extremadamente alto. O sea, tienen un muy buen periodo elástico y además tienen un SUT elevado. Obviamente, la tensión admisible que nosotros vamos a utilizar en resortes va a ser siempre la tensión admisible de fluencia, ¿sí? Pues nosotros no queremos que nuestro resorte se deforme, no queremos que pase del límite de fluencia. Entonces, los materiales para resortes deben tener un alto SUT, una resistencia última de ensayo de tracción elevada. Acá les puse, esto está en el apunte también, varios ejemplos. Hay un ejemplo que quiero que vean, que es el que está considerado como uno de los mejores alambres para resortes. Se tiene en consideración siempre que no hagan falta aceros especiales, ¿sí? Que es un SAE 1085 o un A228, según usen la norma SAE o la norma ASTM. Se llama alambre de hilo musical. Se lo conoce así porque originariamente se utilizaba como alambre para instrumentos musicales, para pianos, para guitarras, principalmente para pianos, ¿sí? Entonces, es uno de los aceros más universalmente utilizados para cuando uno necesita buenas calidades de acero. Y que además el resorte no esté en condiciones, en un entorno, en un environment que sea agresivo. Si está en un entorno agresivo, entonces vamos a necesitar que el resorte no solamente tenga un buen contenido de carbono, sino que además que tenga condiciones para afrontar ese entorno agresivo, para el cual se utilizan aceros inoxidables o en realidad inmanchables, sería mejor la nomenclatura, ¿sí? Como aceros como el cromo vanadio, como aceros o aceros inoxidables directamente, como un 30302 o un 30300, o sea que son aceros de muy buena calidad, pero que tienen como contra, y lo vamos a ver dentro de un
par de diapositivas el tema del costo. ¿Mm? Bien, con el tema de los materiales para resortes, tenemos además que las resistencias normales que vamos a ir manejando dependen, en última instancia, de la resistencia última. Pero que esa resistencia última de los resortes, ¿sí?, no es exactamente igual que la resistencia última que nosotros hemos calculado en el ensayo de tracción de una barra calibrada, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas resistencias van a depender también de las dimensiones del alambre, ¿sí? Y hay tablas y hay gráficos para los distintos materiales. ¿Mm? Entonces, según sea el material y según sean los diámetros que yo tengo, voy a tener las resistencias últimas a la tracción. Puede darse el caso, o puede ser que yo esté en el hipotético caso esté investigando con qué material construir algún resorte y todavía no lo tenga definido y necesite saber más o menos en qué rango anda, entonces puede ser que yo necesite hacer una estimación del SUT. Entonces, la estimación se puede hacer con esta fórmula que yo tengo acá, ¿sí?, en los cuales el SUT depende del diámetro y va a depender del material, y va a depender de dos coeficientes que dependen de estos materiales, ¿sí?, que están tabulados. Entonces, cuando tengamos que hacer ejercicios en los cuales me haga falta este SUT podemos sacarlo o bien de esta tabla, o bien con esta tabla, con esta fórmula, o bien del gráfico que vimos en la diapositiva anterior. Tanto el gráfico como la tabla esta están en los anexos del trabajo que yo voy a subir después a la página nuestra. Como decía, el tema de los costos, fíjense, nosotros somos industriales, siempre tenemos que tener en cuenta los costos. Fíjense que un alambre trefilado común, ¿sí?, de un 227 es un 1060 más o menos. Ustedes fíjense que si tomamos este alambre de bajo o medio carbono, lo tomamos como referencia, fíjense que un acero un poquito mejor, o sea, con un poquito más de carbono y con un tratamiento térmico, cuesta un 30% más, y que un acero de hilo musical o de alambre de hilo musical cuesta casi 3 veces más. Es un tema que cuando yo siempre lo digo, nosotros siempre tenemos que evaluar cuando compramos o cuando encargamos cosas, decir, che, ¿cuánto voy a hacer? Si voy a comprar uno, no molesta. Ahora, si yo estoy produciendo en escala y este resorte va a ser parte de una producción de escala en la cual yo tenga que hacer 1.000.000 de resortes, en 1.000.000 de resortes tengo una diferencia que puede ser de varios millones de dólares. Y fíjense, cuando hablábamos del tema de los aceros que son más resistentes a entornos agresivos, como puede ser un cromo vanadio o como puede ser un alambre de acero inoxidable. Un alambre de acero inoxidable puede costar hasta 11 veces más que un alambre común. Bien. Y aparte del material, ya vimos que son resortes, vimos cómo están hechos, cómo están hechos, o sea, con qué material están hechos, pero aparte del material, ¿hay algo más que interese? Acá tenemos, por ejemplo, acá dice templado. O sea, gran parte de los resortes que se utilizan, ¿sí?, tienen algún tratamiento adicional. Y tenemos dos tipos de tratamientos. Tenemos tratamientos térmicos o tenemos tratamientos mecánicos, ¿sí?
Dentro de los tratamientos térmicos, no me voy a explayar con los tratamientos térmicos, ustedes lo ven, esto lo vieron o lo van a ver en materiales. Si no se lo recomendaban en materiales, se lo recomiendo yo, está recomendado en el trabajo mío también. Hay un libro fantástico, fantástico, que está en biblioteca, y se consigue también en la web, creo que se consigue gratuito en la web también, que es el libro de la doctora Nora Lidenval, que se llama La estructura de los metales. Es un libro increíble. O sea, la doctora Lidenval fue docente de la FIUBA. Excelente, es excelente el libro ese, para entender, pero perfectamente bien, o sea, todo lo que tiene que ver con tratamientos térmicos y con todo lo que tiene que ver con la estructura del acero. Es increíble. Entonces, tenemos tres tipos principales de tratamientos que se hacen para los resortes. Gran parte de los resortes son desfilados en frío, es decir, están o sea, se van generando en frío, ¿sí? Por un mecanismo que se llama trefilado, ¿sí? Que es una especie de, o sea, de estiramiento, ¿sí? Y ese estiramiento en frío genera tensiones residuales muy altas. Entonces, es habitual que a los alambres que sufrieron un mecanizado de trefilado, es habitual que se les dé un tratamiento de recocido o de normalizado. La diferencia entre recocido y normalizado, o sea, que son tratamientos para aliviar tensiones, ¿sí? Es un tratamiento en el cual el recocido se enfría muy lentamente se enfría en el horno, ¿sí? Y cuando el tratamiento para aliviar tensiones, en lugar del enfriamiento de hacerlo en horno, se hace al aire libre, en el cual se dice que ese enfriamiento ha sido un enfriamiento rápido, entonces ese tratamiento se llama de normalizado. Básicamente, el recocido y el normalizado son tratamientos muy parecidos. La única diferencia es que el normalizado, al tener un enfriamiento más rápido, tiene la ventaja, entre comillas, de generar un tamaño de grano más fino. El tamaño de grano más fino siempre es más adecuado, ¿sí? O sea, tiene tiene mejores características mecánicas. La única desventaja que puede llegar a tener normalizado es que al realizarse el enfriamiento un poco más frío, puede eventualmente no generar una liberación de tensiones homogéneas y puede tener alguna diferencia de tensiones residuales que puede ser peligrosa. Pero esto lo hace cada técnico especialista en el tema y el normalizado es bastante habitual. El otro tratamiento térmico que se utiliza, ¿sí? Es el tratamiento térmico de Temple, ¿sí? Que es un mecanismo por el cual se le da un poco más de dureza al, al, al elemento que le estoy dando el tratamiento térmico. El tratamiento térmico de Temple se hace calentando el acero a una temperatura entre 800 y 900 grados, ¿sí? Y tenemos varios tipos de enfriamiento. El más usual es el enfriamiento en aceite, para que no sea un enfriamiento demasiado brusco como puede ser el enfriamiento en agua. La temperatura óptima de Temple habitualmente la obtienen, o sea, cuando llega a la temperatura o sea, a la temperatura en la cual el acero pierde sus propiedades magnéticas. Bien, dije que no iba a hablar mucho de esto, así que vamos cambiando de tema. Los tratamientos mecánicos también son tratamientos que suelen darle mejores características mecánicas al desempeño del resorte. Tenemos dos tipos de tratamientos distintos. Uno que se llama asentamiento y otro que se llama granallado. El tratamiento de asentamiento se utiliza básicamente para resortes que van a estar, y lo vamos a ver dentro de un ratito, que están sometidos a cargas estáticas. Es decir, que no tienen una variabilidad en la carga muy grande. Y es un tratamiento que se utiliza
comprimiendo el resorte hasta un poco más allá de su grado, o sea, de su grado de fluencia. Se lo deforma muy poquitito y después se lo suelta. Entonces, ese tratamiento de asentamiento suele aumentar la resistencia última del alambre resorte, ¿sí? En un 20 o un 30%, es bastante. Como contrapartida, o sea, crea una deformación permanente, ¿sí? Que tiene que ser compensada cuando uno hace el cálculo. Pero es un tratamiento, el tratamiento de asentamiento, que se utiliza especialmente para resortes que van a ser utilizados con cargas estáticas. Para resortes que van a ser usados con cargas dinámicas o con cargas variables, se utiliza un tratamiento térmico, un tratamiento mecánico, que es un tratamiento superficial, ¿sí? Que es un tratamiento que se llama granallado. En el trabajito que yo le subí está detallado, granallado. Utiliza deformaciones superficiales producidas por pequeñas partículas con las cuales se bombardea en la superficie del alambre, ¿sí? Por eso también se lo llama como shot pinning. O sea, son pequeñas partículas con mucha energía cinética que generan, ¿sí? Una pequeña deformación superficial simétrica y en toda la superficie del alambre, ¿sí? Que a nivel superficial genera un endurecimiento que es algo parecido, o sea, al endurecimiento que se genera por un trefilado, nada más que el trefilado es en todo el cuerpo, y acá es básicamente el endurecimiento sobre la superficie. O sea, esto genera, o sea, un mejor desenvolvimiento, especialmente en resortes para válvulas. Como ustedes vean resortes para válvulas, van a ver que si lo ven de cerca, van a ver que está como picadito, es decir, ¿qué es lo que tiene esto? Bueno, es este tratamiento mecánico que se llama granallado o shot pinning. Bien, bien. Entonces, tenemos, ya sabemos cómo están hechos los resortes, ya somos expertos en cómo se construyen, cuáles son los tratamientos que tienen, cuáles son sus características, los materiales. Bien, vamos a discernir entre dos clases, primero entre dos clases de resortes distintas, que son aquellos resortes que están destinados a cargas estáticas y aquellos que están destinados a cargas variables. Uno dice, Carlos, ¿hay resortes para cargas estáticas? Sí. El ejemplo clásico es el que está acá en pantalla. En pantalla tenemos un resorte que está sometido a carga estática. Esto es una válvula de seguridad. Una válvula de seguridad. Esto se pone en calderas, se pone en compresores de aire, se pone en recipientes en los cuales tenemos un gas a presión que no debe superar una presión determinada, ¿sí? Está en calderas, ¿sí? Entonces, los aceros para cargas estáticas suelen tener un menor contenido de carbono. Se suelen hacer con contenido de carbono del orden de SAE 1060, por ejemplo. ¿Sí? Y eventualmente pueden perder un poco de elasticidad con el tiempo, pero bueno, básicamente se hacen con ese tipo de aceros. ¿Sí? El otro tipo de carga que tengo es lo que llamamos carga variable. La carga variable, para la cual sí voy a necesitar definitivamente aceros de más alto contenido de carbono, ¿sí? Como por ejemplo el acero de hilo musical. Y tenemos aplicaciones extremas para este tipo de resortes. Una de las aplicaciones extremas que tenemos es la que tenemos en pantalla, ¿sí? Que son los resortes que se utilizan en mecanismos de suspensión. Este
mecanismo de suspensión tiene una característica insoslayable, que es que la tensión que se genera en el interior del resorte, ¿sí?, es variable con el tiempo, ¿sí? Pero no solamente es variable, sino que además la variación es una variación que es una variación errática. O sea, yo no sé exactamente cuando un fabricante diseña el tren delantero de un vehículo, ¿sí?, no sabe cuánto tiempo va a estar en ruta, cuánto tiempo va a estar en ciudad, cuánto va, bueno, si viviera en provincia de Buenos Aires, como yo, no sabría nunca jamás dónde hay un pozo, o dónde hay un bache, o dónde hay una cuneta, o un lomo de burro, que a veces son gigantescos. Entonces, o sea, estos resortes tienen un diseño realmente difícil de prever y suelen sobredimensionarse mucho más que los otros que vamos a ver ahora. Es decir, cuando yo diseño un resorte que va a estar sometido a cargas a cargas variables, pero que además esas cargas variables no son predecibles en el tiempo, ¿sí?, los coeficientes de dimensionamiento, los coeficientes de seguridad o coeficientes de sobredimensionamiento que voy a utilizar van a ser más grandes. El otro tipo de cargas variables que voy a tener es cargas variables que yo ya sé exactamente, o sea, que son cargas cíclicas, que se repiten siempre de la misma forma. El caso característico y típico de este tipo de resortes es el de los resortes de válvulas, ¿sí?, resortes de válvulas de admisión y de escape de un motor de 4 tiempos. Este es el ejemplo que está acá y acá tenemos la imagen, en violeta tenemos los resortes, y vemos que todos, ¿sí?, cíclicamente van comprimiendo, ¿sí?, en la medida de que los árboles de leva, que son los ejes violetas que están acá, ¿sí?, este elemento de máquina que impulsa, a esta plataforma verde. O sea, esto es una leva y esto es un seguidor. La plataforma se llama seguidor. Entonces, en la medida que la leva impulsa el resorte se deforma y cuando deja de generarse fuerza, sube. Esto es cíclico. Bien. Ya sabemos qué tipo de carga podemos tener. Entonces, vamos a dedicarnos ahora a los dos tipos de resortes que dijimos que íbamos a estudiar en principio. El primer tipo de resorte que vamos a ver es el de resortes de tracción. Es decir, que son resortes que están diseñados para recibir fuerzas de tracción, ¿sí? Se van a estirar y cuando son solicitados. Y cuando la carga deja de existir, vuelven a su posición original, ¿sí? Entonces, principal característica de estos resortes. Principales características. Primero, las espiras van a estar muy cercas una de las otras, preferentemente en contacto. Segunda característica, o sea, con lo cual el ángulo de inclinación alfa va a ser extremadamente pequeño. Segunda característica de estos resortes. Estos resortes necesitan sí o sí, ¿sí?, algún lugar desde el cual, ¿sí?, se los pueda sujetar para poder efectuar la fuerza de tracción. Necesitan necesariamente un lugar desde el cual se lo pueda sujetar para poder ejercer la fuerza de tracción. Hay dos formas de hacer este sujetador. Una forma es poner un elemento externo, ¿sí?, que esté sujeto a los bastidores de la máquina, lo cual encarecería muchísimo el producto. La otra forma que tengo de generar un sujetador es yendo a la última espira de cada lado del resorte, doblar esa espira y generar un gancho con esa espira. Como se ve acá en la pantalla, generar un gancho con esta espira.
Esto es realmente muy, muy barato. En uno de los videos que yo les subí, debe durar 3 o 4 minutos, hay una máquina donde se muestra cómo se genera el doblado de estos ganchitos. Se pueden hacer, no sé, 10.000 por minuto. Es una velocidad realmente muy grande. O sea, generar estos ganchos es muy fácil y es muy económico. Pero como todo, tiene su pro y tiene su contra. ¿Cuál es la contra que tiene hacer el doblez del ganchito este? Y la contra que tiene es que si ustedes se fijan acá, ¿sí? Cuando yo genero el doblez del alambre, ¿sí? Donde está el doblez, genero un tremendo concentrador de tensiones. Para la mayoría de los alambres que se utilizan que se usan para este tipo de resortes, para aplicaciones comunes, están tan sobredimensionados que ese doblez no joroba demasiado. Ahora bien, hay casos en los cuales sí molesta ese doblez. ¿Sí? Entonces, estos son los distintos tipos de ganchos que se pueden llegar a hacer. ¿Sí? Entonces, si molesta este doblez, entonces para evitar este concentrador este alto concentrador de tensión que tengo acá, una forma que tengo de evitar esto es como la tensión que tengo acá depende del momento que genera la fuerza que hace sobre este gancho, sobre esta distancia, ¿sí? Entonces, como el momento va a ser la fuerza de tracción por el radio una forma que puedo tener para disminuir la tensión que tengo en este concentrador de tensiones es disminuir el momento. Como no puedo disminuir la fuerza, porque la fuerza es siempre la misma, lo que sí voy a hacer es decir, vamos a admitir a Nicolás, lo que sí puedo hacer es ir doblando paulatinamente esta espira, haciéndola cada vez más chiquitita, y hacer el doblez lo más cercano posible al centro de acción donde está la fuerza, de forma tal de que el momento sea menor. Como estoy seguro de que nadie entendió bien lo que dije, esto en clase se entiende más fácil, vamos a la diapositiva que viene donde está hecho el dibujo de lo que yo les estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, el gancho original, ¿sí? Se dobla acá en esta punta, acá. ¿Sí? Con lo cual, el concentrador de tensiones que tengo acá, ¿sí? El momento es esta fuerza por esta distancia. Si yo me las ingenio para que en lugar de que el arrollamiento en la última parte lo voy disminuyendo, haciendo cada vez más chiquitito, ¿sí? El momento va a ser esta fuerza sobre esta distancia, con lo cual el momento puede reducirse a más de la mitad y con lo cual el efecto del concentrador de tensiones va a disminuir más de la mitad de lo que era en el gancho con la espira completa. ¿No? Así que estas son las principales características que tenemos en los resortes de tracción. ¿Sí? Vamos a ver ahora resortes de compresión. Resortes de compresión. Resorte de compresión, a diferencia del resorte de tracción, no tiene necesidad específica de tener un soporte o un dispositivo especial. ¿Sí? De todas formas, suele tener un trabajo adicional porque la espira no sale específicamente como sale de la máquina, siempre se le hace algo más. ¿Sí? Y ese algo más tiene que ver con que voy a respetar la estabilidad del resorte. ¿Sí? Entonces, por lo general, a los resortes de compresión, ¿sí? Que van a tener, y las espiras necesariamente van a tener que estar separadas. De todas formas, aunque las espiras estén separadas, siempre vamos a considerar que el ángulo del helicoide, el ángulo alfa del helicoide, es un ángulo pequeño.
siempre estamos hablando de que el ángulo del helicoide va a ser un ángulo menor a los 5 grados, ¿no? O del orden, o de 5 grados como máximo. Y el resorte tiene que ser tal de que, el resorte de compresión tiene que ser tal, ¿no es cierto?, que permita la compresión, ¿sí?, en función de la fuerza que yo estoy suministrando, y de forma tal de que cuando llego a la fuerza máxima, ¿sí?, es decir, que la compresión máxima sea tal de que las espiras no se toquen entre ellas. Para ejercer estas fuerzas, ¿sí?, me tengo que fijar, además, para considerar que la fuerza siempre es coaxial, ¿sí?, que es coaxial, ¿sí?, al eje del resorte, voy a buscar que la terminación de la primera y de la última espira, ¿sí?, generen posiciones lo más planas posible. Para esto, a las terminaciones se le puede hacer varios trabajos. Un trabajo sería rectificarlas. Otro trabajo podría ser doblar la última espira. Y la más común de todas es hacer las dos cosas. Doblar la última espira sobre la anteúltima y rectificarlo. Ahora bien, cuando yo a esta última espira la doblo y la rectifico, o la doblo, ¿sí?, yo tengo que esa última espira a la cual estoy haciendo algo, ya deja de ser una de las tantas espiras que yo tenía. Entonces, por ejemplo, este resorte que tengo acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espiras, ¿sí? 8 espiras. Ahora, de todas estas espiras, ¿cuáles cumplen con la función de resorte en sí? Estas 6 que están acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Las otras espiras, ¿sí?, ya están dobladas, ¿sí? Ya no funcionan para almacenar energía, o sea, sino que tienen una función estructural. Estas 6 espiras que hemos contado, las vamos a llamar espiras activas. Espiras activas. Y la espira sobre la última que he doblado el resorte, ¿sí?, es una espira adicional que es estructural, pero no es activa. Cuando nosotros hagamos los cálculos, en nuestros cálculos siempre, teniendo en cuenta teoría de elasticidad, o sea, siempre vamos a hablar de espiras activas. Y antes de volver sobre el tema de las terminaciones, ¿sí?, vamos a ver cómo llamamos a las longitudes de un resorte de compresión, ¿sí? Cuando el resorte no está sometido a ninguna carga, ¿sí?, la longitud del resorte se llama longitud libre y la simbolizo con la letra, con la terminología L0. Cuando el resorte está sometido a una carga, tiene una deflexión F determinada, y está sometido, tiene una longitud LC. Y la deflexión máxima que va a tener el resorte, no está marcada acá como F máximo, pero la deflexión máxima que va a tener el resorte de compresión, es cuando está deformado de tal forma que todas sus espiras se tocan entre sí. En ese instante, la longitud que tiene el resorte, ¿sí?, es la menor longitud posible que puede tener, y a esa longitud se la denomina longitud sólida. Longitud sólida, que acá está denominada como LS. Y acá tenemos los 4 tipos de extremos que podemos tener con un resorte. El extremo simple, es decir, salió de la máquina y lo corté. El extremo es cuadrado, es decir, cuando le doblé una espira sobre la otra.
el extremo simple amolado, es cuando le pasé o cuando rectifiqué el extremo, y el extremo es cuadrado y amolado, que suele ser el más habitual. Acá, en función del tipo de terminación, vamos a tener la cantidad de espiras que vamos a tener. Y quiero detenerme 2 segunditos en este fenómeno. Un elemento mecánico que está sometido a compresión, ¿sí? Si ese elemento es lo suficientemente esbelto, y aquí llamamos esbeltez. Esbeltez es la relación que existe entre la longitud de algo y su espesor. Acá el espesor va a estar dado por el diámetro. Entonces, la esbeltez acá está dado por la relación entre L y D. ¿Sí? Entonces, cuando un elemento es lo suficientemente esbelto, ¿sí? Puede pandear. Se puede producir el fenómeno de pandeo. Y el tema de los extremos es importante porque si los extremos, ¿sí? Pueden pivotar de alguna forma, que es lo que pasa con un extremo simple, por ejemplo, ¿sí? Que apoya una punta de resorte solamente. Si los resortes pueden pivotar, tienen un poco mayor de posibilidad de pandear que si los extremos están, como en este caso, fijos. Si los extremos están fijos. Entonces, si los extremos están, si tenemos un extremo fijo y un extremo pivotado, ¿sí? En función de la relación, ¿sí? F sobre L0, ¿sí? Comparado contra la relación, o sea, deformación contra longitud libre, versus la relación longitud libre sobre el diámetro del resorte. ¿Sí? Entonces, cuando esta relación F sobre L0 está en la zona grisada, entonces empíricamente se demuestra que no pandea. Esta zona grisada se expande desde la curva A hasta la curva B cuando ambos extremos son fijos. Es decir, cualquier relación F sobre L0 versus L0 sobre D que cae dentro de esta zona, ¿sí? me va a indicar que el resorte no pandea. Como una primera aproximación, puedo pensar que si la relación entre L0 y D, ¿sí? es menor que 4, ¿sí? Yo ya puedo asegurar de que el resorte no va a pandear, que sale de acá. Acá tengo el 4, de acá para allá seguro que no va a pandear. Entonces, si la relación entre L0 y D, o sea, si no me dan ningún dato y me dicen, verifiquen si pandea, o dentro de los temas de dimensionamiento, digo, tengo que verificar que no pandee un resorte de compresión. Bueno, la primera forma que tengo para averiguarlo, es decir, si la relación L0 sobre D, ¿sí? es menor que 4, menor o igual que 4, entonces yo ya tengo una primera instancia para decir, es muy difícil, no va a pandear. O sea, me juego que no pandea. Si quiero afinar un poco más el lápiz, vengo a este gráfico, y si quiero afinar un poco más el lápiz, puedo calcular el PCR, que acá no lo escribí, pero bueno, se lo digo, o sea, el PCR, que es la carga crítica de pandeo, ¿sí? Va a depender de la constante del resorte, que es una constante física, ¿sí? De la constante de pandeo, o el factor de pandeo, que el factor de pandeo lo voy a calcular con la relación L0 sobre D, y dependiendo de si los apoyos son fijos o si son pivotados. Entonces, y de la longitud libre. Entonces, con la longitud libre, la constante de resorte y el factor de pandeo, ¿sí? Determino la carga crítica de pandeo. Si mi carga excede la carga crítica de pandeo, entonces el resorte va a pandear. Si mi carga o la carga que actúa sobre el resorte es menor que la carga crítica de pandeo, entonces el resorte no pandea.
Y si todos los números me dicen que mi resorte va a pandear, y yo igual lo quiero colocar porque es el que yo necesito, ¿tengo alguna forma de evitar ese pandeo? Sí, hay formas mecánicas de contener el pandeo. Hay básicamente dos formas mecánicas de contener el pandeo. O sea, una es con, y acá hay una aclaración, esto a los fines educativos están, o sea, las distancias que hay entre el resorte y el cilindro, o entre el resorte y el tubo, están recontra exageradas, ¿sí? Por lo general, la distancia que hay entre el resorte y el tubo es del orden de medio diámetro de alambre. Entonces, las formas de ayudar a evitar el pandeo, cuando nuestras relaciones me indican que en el transcurso, o sea, es factible que se genere pandeo, es o colocando un cilindro o colocando un tubo, ¿sí? O sea, un ejemplo clásico del tema de los cilindros es los alambres que están en los amortiguadores. Vamos a seguir para adelante. Bueno, ya llegamos a la mitad de la clase, más o menos. Todo muy lindo, todo fantástico. Ya sabemos cómo se fabrican los resortes, para eso lo van a ver en los videos, pero ya sabemos con qué materiales están hechos, qué tipo de resortes tenemos, qué tratamientos les damos, qué materiales usamos. Ahora bien, me va a interesar para dimensionar, pues en definitiva, o para verificar. Ya dijimos varias veces que verificar y dimensionar son dos caras de la misma moneda. Entonces, o sea, uno dice dimensionar, pero no puede de repente querer verificar algo que es el procedimiento inverso, ¿sí? Y nosotros como ingenieros industriales, por lo general, vamos a verificar más que dimensionar, pues por lo general no vamos a dimensionar algo, pero sí vamos a decirle al dueño de una fábrica que compre 2 millones de resortes determinados y tuvimos que hacer una verificación previa para justificar la inversión. Entonces, es ahí donde uno dice, ah, qué bueno que estudié mecanismos. Entonces, me va a interesar saber qué tensiones tengo en el interior de una espira de resorte. ¿Qué tensiones tengo en el interior de una espira de resorte? Cuando en clase yo pregunto, muchas veces en clase presencial pregunto, ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué tensiones tenemos acá? ¿Sí? ¿Qué tensiones? Vamos a simplificar el esquema. ¿Sí? Yo tengo una espira, ¿sí? Esto es parte de una espira de resorte, este es el eje de resorte, vamos de vuelta para arriba. ¿Sí? Yo estoy tomando, de este resorte que está acá, estoy tomando la carga y una espira cualquiera, esta por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, vamos acá. Tengo la espira, ¿sí? Tengo la espira y tengo que está separada a un diámetro sobre 2 de la carga aplicada. ¿Sí? ¿Qué tensiones tenemos acá? Ustedes ya deberían ser expertos en esto. ¿Sí? Para saber qué solicitaciones tengo, vamos a tener en cuenta dos cosas. Primero, suponemos que el helicoide del resorte tiene un ángulo lo suficientemente pequeño para despreciar cualquier tipo de flexión en el aro, o sea, en el aro de la espira. ¿Sí? No tenemos cargas lo suficientemente importantes como para considerar ningún tipo de flexión. Entonces, dicho esto, esta carga P, ¿qué solicitación me genera, ¿sí? Aplicada, o sea, en esta espira? Teniendo en cuenta que esta espira, a través de resorte, está conectada con la carga P.
Entonces, lo que vamos a hacer es el viejo truco de sumar y restar P, ¿sí? Vamos a hacerlo. Sumamos y restamos P, ¿y qué es lo que nos pasa? Cuando sumo y resto P, o sea, P' y P segunda son iguales, pero de signo contrario. Entonces, me queda aplicada una carga P en el centro de la sección de la espira, ¿sí? Y un momento torsor, que vale P por diámetro sobre 2. ¿Sí? Nos queda esto, nos queda una carga P y un momento torsor MT. Me quedó, o sea, esto es, no es T, es MT, es P por D sobre 2. Entonces, en mi espira tengo aplicado una fuerza y un momento torsor. ¿Qué tensiones tengo entonces? El momento torsor me va a generar tensiones tangenciales por torsión, ¿sí? Y esta carga P me va a generar un esfuerzo de corte. Me va a generar esfuerzo de corte. ¿Cómo hago para estudiar esto? Vamos a hacer, para estudiar esto, vamos a hacer una primera aproximación. Una primera aproximación. Voy a considerar que la sección estudio se comporta como si perteneciera a una barra cilíndrica recta, como si perteneciera a una barra cilíndrica recta, ¿sí? De diámetro D, barra cilíndrica recta de diámetro D, ¿sí? D minúscula, ¿no? Que es el diámetro del alambre, ¿sí? Y que está sometida a un momento torsor P por D grande sobre 2. Y un esfuerzo de corte P. Voy a considerar también que el eje rotacional, o sea, cuando yo someto una barra, ¿sí?, a un momento torsor, ¿sí?, o sea, las secciones rotan, ¿sí? Y voy a considerar que el eje de rotación coincide con el eje longitudinal de la barra, es decir, que el centro geométrico, el centro geométrico de simetría de la sección, ¿sí?, corresponde o está dentro del eje de rotación. Esto que parece una perogrullada, que parece que es algo que me dicen, pero ¿hacía falta que me diga esto? Van a ver que después, cuando lo veamos más en profundidad, esto no es así. Y las secciones normales, ¿sí?, si yo tomo dos secciones cualesquiera que están rotando entre sí por el efecto de la torsión, las secciones permanecen planas, ¿sí?, que es el principio de Saint-Venant, y que es el principio por el cual nosotros estudiamos torsión de secciones, circulares. Yo en mi trabajo, que no lo tomamos, pero se lo dejé, por si a alguno le hace falta alguna vez, le puse qué pasa cuando el alambre de resorte no es cilíndrico, o sea, la sección no es circular. ¿Qué pasa cuando es cuadrada, cuando es rectangular o cuando es elíptica? Que son casos que se dan en la vida profesional también, ¿sí? Hay aproximaciones muy buenas hechas, yo se las puse en el trabajo, no está, en la mayoría de los libros de mecanismos no está, pero bueno, sí está, lo que está puesto ahí está hecho de trabajo de investigación que se hizo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, dijimos que además que las secciones permanecen paralelas entre sí y normales al eje de rotación. Entonces, viendo esto, ¿sí?, tenemos el caso típico del cilindro que está empotrado
en el extremo donde está el punto A y que está rotando, ¿sí?, la sección que está a una distancia de, en este caso, diferencial de X. El ángulo gamma formado por A, B y C, el ángulo gamma formado por A y B, C, se llama ángulo de distorsión. Ángulo de distorsión. Y el ángulo θ, que es este que estoy marcando acá, a ver si está puesto, sí. Y el ángulo θ, o diferencial de θ, como lo quieran llamar, ¿sí?, este ángulo es un ángulo que se denomina ángulo de torsión. Ángulo de torsión. El ángulo de distorsión es un ángulo característico, del material, y es una característica del material. De hecho, este gamma es el que utilizamos en la ley de Hooke para torsión, ¿sí?, para tensiones tangenciales. El ángulo de torsión no es necesariamente, sí depende, depende de varias cosas, ¿sí? Entre otras, depende del material, depende de la longitud delta X, depende del radio, depende de la sección, es decir, del momento de inercia, depende de varias cosas. El ángulo gamma no depende definitivamente de la longitud que yo esté considerando. Bien, vamos a avanzar. Entonces, si nosotros consideramos, ¿sí?, solamente el momento torsor, ¿sí?, las tensiones producidas por el momento torsor, nosotros ya sabemos cómo calcularlas, ¿sí? Es el momento torsor dividido el módulo resistente en cada punto. O sea, como en realidad el módulo resistente lo usamos para el máximo momento torsor, ¿sí?, en realidad la definición correcta sería que es el momento torsor dividido el momento de inercia polar por la coordenada al punto que yo estoy determinando. Por ejemplo, el momento torsor, la tensión de momento torsor en esta coordenada, en este punto R, ¿sí?, y acá va a ser igual que acá, ¿sí?, en este punto va a ser el momento torsor por el momento de inercia polar dividido el momento de inercia por esta dimensión de radio. Cuando esta dimensión R llega al valor máximo de diámetro D grande dividido 2, entonces tengo el momento torsor máximo. Y el momento torsor máximo y la tensión debida al momento torsor máximo es igual en ambos extremos del alambre, según esta teoría, ¿no? Según esta primera aproximación. Y el esfuerzo de corte, ¿sí?, de una fuerza puntual, lo voy a tomar como si fuera P sobre el área, ¿sí?, donde el área es pi por diámetro, pi por radio cuadrado, o pi por diámetro cuadrado sobre 4. Entonces, si nosotros sumamos ambas tensiones, vamos a tener como resultado esta tensión. Y me va a dar, y cuando haga las cuentas, acá aparece un C. Y este C, que lo debería haber dicho en las primeras diapositivas, pero no lo dije, y lo digo ahora, que lo empezamos a usar, donde C es el índice del resorte. ¿Qué quiere decir índice de resorte? El índice de resorte es el cociente que hay entre el diámetro del resorte y el diámetro del alambre. Cociente entre el diámetro del resorte y el diámetro del alambre, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos las cuentas, donde el tau por momento torsor máximo es este, y el tau por esfuerzo de corte es este, ¿sí?, nos queda esta expresión, donde 1 más 1 sobre 2C, ¿sí?, es un coeficiente que vamos a llamar KS. En algunos
en algunos libros lo llaman KS. ¿Sí? Entonces, y fíjense qué curioso, me termina quedando que el efecto, o sea, de considerar el esfuerzo de corte, me aumenta un poquitito más la tensión máxima, no demasiado más, pues no, o sea, no es tan importante, o sea, esto me pone de manifiesto que no es tan importante el efecto de las tensiones debidas al esfuerzo de corte. ¿Sí? Pero este número que está acá es el número de la tensión tangencial máxima, ¿sí?, debida al momento torsor, ¿sí?, multiplicada por un coeficiente más. Esta ecuación ténganla en la cabeza, pues van a ver que no es del todo exacta, pero en algunos casos se da. ¿En qué casos les parece a ustedes que puede ser más o menos exacta esta función, esta ecuación? En aquellos resortes en los cuales, ¿sí?, el índice sea muy alto. Si este índice es muy alto, este cociente se hace muy pequeño y el KS tiende a 1. Un ejemplo clásico de un resorte con un índice muy alto es el perro de Toy Story, por ejemplo. Es un caso característico de un resorte con un índice grande. ¿Sí? Entonces, y el índice de resorte, o por cuestiones constructivas, obvias, ¿sí?, tiene valores mínimos. El valor mínimo habitual del índice de resorte es como mínimo del orden de 3. ¿Sí? Es muy, muy raro encontrar resortes con menos de 3. O sea, menos es prácticamente una barra rígida. Bien, estoy contentísimo. Hemos llegado a determinar cuál es la tensión tangencial, cuál es la tensión que yo tengo adentro de mi resorte. El problema que tenemos ahora es que esta tensión que encontramos, en muy pocos casos es verdadera. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que me hace pensar que esto que nosotros calculamos no es exactamente así? Y que esta primera aproximación, el cálculo, o sea, los valores que me dan son muy limitados. La realidad, observando la realidad. Siempre observando la realidad, vamos a ver y vamos a tener que hay indicios que nos dicen que determinadas hipótesis que nosotros estamos considerando no son del todo ciertas. Lo primero que me voy a fijar es, voy a tomar, acá tenemos un resorte de compresión que es del tipo de los amortiguadores de un servicio pesado ferroviario, por ejemplo. ¿Sí? Y cuando yo veo, si se fijan, la superficie al margen, ¿no? Si se fijan la superficie está toda como llena de puntitos. Esos puntitos es por el tratamiento térmico de granallado. O sea, no es un desgaste que ha tenido el resorte. Es un tratamiento mecánico que mejora el comportamiento, el desempeño mecánico del elemento. Entonces, pero vamos a la sección de fractura. Vamos a la sección. Cuando vemos la sección de fractura, ¿sí?, vemos que el comienzo de la falla comenzó en el interior. Comenzó en el interior del resorte, no en el exterior. Entonces yo digo, está bien, me pasó con un resorte. Entonces, cuando investigaron esto, en los talleres ferroviarios les investigó, le dijeron, cada vez que fractura un resorte, tráemelo. De todos los resortes que fracturaron por fatiga, se dio que en el 99,9999% de los casos, la fractura siempre empezó en el interior. ¿Qué quiere decir esto entonces? Esto quiere decir que de alguna forma la naturaleza, o sea, la realidad me está diciendo que las tensiones son mayores en el interior del resorte que en el exterior. Es decir, la realidad me está diciendo que, o sea, esto acá está muy exagerado, pero vayamos a la tensión principal, que es la producida por el momento flexor. Acá me dicen que las tensiones son iguales
en ambos lados, ¿sí? En realidad, o que son muy parecidas en ambos lados. En realidad, lo que me está diciendo la experiencia es que las tensiones acá son bastante mayores que acá. Es decir, que esta evaluación matemática que hice yo del fenómeno, al menos para resortes con índices normales, y los índices normales son entre 3 y 10, o entre 3 y 7, o entre 3 y 11 como máximo, ¿sí? Que estas fórmulas no responden a la realidad que voy a tener habitualmente con los resortes. ¿Sí? Entonces, un señor que se llamó Wall, que es el mismo Wall, Arthur Wall, que les hablé al principio acerca de la Biblia de los resortes, que hizo el manual de resortes, con un paper en la Universidad de California. Entonces, Wall empezó a estudiar los resortes, ¿sí? Y lo primero que vio, y este es un dibujo mío, este es un motivo por el cual este trabajo está en internet. O sea, lo que vio Wall es que la distorsión en una barra cilíndrica curva, ¿sí? Vio que el ángulo de distorsión en el interior, el ángulo de distorsión en el interior es mayor que el ángulo de distorsión en el exterior, ¿sí? Si yo lo desarrollo, ¿sí? Como esta distancia es más corta, ¿sí? Que el trayecto por afuera, ¿sí? Acá lo veo claramente, acá veo que el ángulo de distorsión en el interior, que yo llamé gamma prima, es menor que el ángulo de distorsión en el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, y ya con números matemáticamente, que la tensión que se genera en el interior de la espira, ¿sí? Es mayor que la tensión que se genera en el exterior de la espira. Y bien, cuando Wall estudió esto, dijo, a ver, ¿habrá habido alguien en resistencia de materiales que se haya tomado el laburo de estudiar las solicitaciones en barras curvas? Es decir, cuando tengo una barra que no es cilíndrica recta, sino que es cilíndrica curva, ¿sí? ¿Cómo actúa el momento torsor y cómo actúa el esfuerzo de corte? Y Wall encontró que un señor que se llama Timoshenko, y en esa biblioteca está ahí están los dos tomos de Timoshenko, después si quieren se los muestro. En el libro de Timoshenko, ¿sí? Especialmente en el tomo 2, que es donde están los estudios sobre barras curvas, ¿sí? Timoshenko estudió muy en detalle tanto la torsión como el corte sobre barras curvas. Entonces, en función de lo que encontró en los estudios que hizo Timoshenko, ¿sí? Wall llegó a esta expresión que está acá, acerca de cuánto vale el momento, cuánto vale la tensión de torsión, ¿sí? En función, ¿sí? De la coordenada, ¿sí? En función de la coordenada R, ¿sí? Ahora bien, ¿qué fue lo primero que encontró Wall? Lo primero que encontró Wall es que, como esperaba, la tensión tangencial máxima se produce del lado del interior, o sea, si este es el eje de resorte, ¿sí? La tensión tangencial máxima se produce en el interior, y la tensión tangencial mínima se produce en el exterior. Pero lo segundo que encontró Wall, y que esto sí le llamó la atención, es decir, sí, pero el eje de rotación, es decir, donde la tensión tangencial se hace cero, no es en el centro geométrico, de la superficie de la sección, sino que está desplazada una distancia delta. Esta distancia delta es esto que está acá, que es d² sobre 8d. D² sobre 8d. O sea,
Y lo cual es necesario desde el punto de vista energético, porque como el ángulo de torsión sí es el mismo en los dos lados, el ángulo de torsión sí es el mismo, ¿sí? Para que energéticamente la energía de un lado sea igual a la del otro, van a ver que necesariamente o sea, que esta área tiene que ser igual que esta área, entonces para que pase esto, este centro tiene que estar necesariamente desplazado. ¿Sí? Entonces, esto fue lo primero que encontró Wolf. Entonces, reemplazando valores para la coordenada de A', ¿sí? En esta formulita de acá, vamos. Bueno, ahí apareció el. Reemplazando valores para la coordenada A', ¿sí? Nos queda que la tensión tangencial máxima está dada por este valor. Y la tensión tangencial mínima, es decir, no es la tensión tangencial mínima absoluta, sino la tangencial mínima referida a que en la superficie exterior. ¿Sí? Entonces, la tensión tangencial mínima está dada por este número. Bien. Otra cosa que encontró Wolf era que la tensión tangencial debida al corte estaba dada por esta expresión. ¿Sí? Y no es exactamente la expresión que usamos para la barra cilíndrica, sino que es un valor un poco mayor. ¿Sí? Y bueno, estaba la tensión tangencial máxima, que es la que calculamos en la filmina anterior, que es esta que está acá. Entonces, cuando yo sumo ambos términos, llego a una expresión que está en función del índice de resorte y a otra expresión que es la misma que tenía en la primera aproximación, que era la tensión por momento torsor considerando la barra recta. Al coeficiente este que está acá, que es 4C menos 1 sobre 4C menos 4 más 0,615 sobre C, se lo llama coeficiente de Wolf. ¿Sí? Y esta expresión es la expresión universalmente utilizada para el cálculo de la tensión máxima de por torsión en una espira de resorte. En cualquier libro de diseño de ingeniería que vayan a buscar, el libro de Shigley, el libro de Shubinant, el libro de Norton, que son los, por decirlo, más actuales, ¿sí? Aparece esta expresión que está acá, que la dedujo Wolf a partir de las teorías de Timoshenko. Entonces, a este coeficiente, KW, se lo llama coeficiente o factor de Wolf, en homenaje a Arthur Wolf. Y fíjense que el coeficiente de Wolf, ¿sí? va a variar, o sea, varía en forma casi hiperbólica, ¿sí? O forma parabólica, perdón, ¿sí? Con referencia, ¿sí? Y al índice de resorte. Y cuando tenemos un índice de resorte muy alto, fíjese ya, para un índice de 16, fíjense que el factor de Wolf me está diciendo que se acerca cada vez más a 1. Cada vez más a 1. ¿Qué quiere decir que el factor de Wolf se aproxima a 1? Cuando el factor de Wolf vale 1, estoy diciendo que la primera aproximación coincide con la segunda teoría, con la teoría de Wolf. Entonces, por eso decíamos que la primera aproximación está buena como caso de estudio porque me permite analizar y me permite comparar las dos formas de analizar esto. Alguien se puede preguntar y me puede decir, Carlos, entonces, esta teoría que estamos usando es la teoría más exacta que tenemos para determinar
las tensiones en un resorte. No, no es la más exacta. La teoría de Wall es muy precisa, tiene un nivel de error bajísimo, de menos del 2%. Pero no es exactamente exacta, no es totalmente exacta. O sea, para que sea totalmente exacta tendríamos que ir a teoría de elasticidad, o sea, deberíamos oscilar mucho más fino. ¿Cuál es el tema? Con los niveles de precisión constructivo que tenemos, la teoría de Wall excede en muchísimo, no en mucho, en muchísimo cualquier sistema productivo que tengamos. Entonces, no justifica afinar mucho más el lápiz. O sea, los niveles de error que tienen estas aproximaciones son ínfimos. O sea, y de acá a varios cientos de años, o sea, va a seguir siendo la fórmula que se utilice para determinar la tensión máxima en el resorte. Acá me tomé el trabajo de hacer una tabla donde verifico cuál es el nivel de error con en función del índice, ¿sí? Y en la medida que el índice aumenta, el nivel de error que tengo cada vez es más bajo. Fíjense, para resortes ya de índice 12, el error es del orden del 14%, que es realmente muy, muy bajo. Bien. Ya sabemos qué tensiones tenemos. Ahora, uno siempre dice, cuando uno calcula resortes, una de las variables que tiene es cuánto se estira el resorte o cuánto se comprime el resorte en función de la carga que le doy. O sea, qué deflexión tengo en función de la carga. Y alguien me puede decir, Carlos, no jodamos, esto lo sé desde primer año. En física 1, ya sabíamos que la carga es igual a una constante, que es la constante de resorte, por la deflexión. Así de fácil. No es muy complicado. ¿Qué es lo complicado? Y lo complicado es que esto sí es cierto. Lo que no sé exactamente bien, a priori, que es cuánto vale esta constante. O sea, pues todos los resortes tengo infinidad de variables. Tengo con qué material fue hecho. Si fue hecho con hilo de alambre de hilo musical, si fue hecho con un SAE 1065, si fue hecho con un SAE 1090, si fue hecho con un con acero inoxidable, con cromo vanadio, si tiene tratamiento térmico o si no lo tiene, si tiene granallado o si no lo tiene, si tiene asentado o no lo tiene. Son tantas las variables que en realidad no tengo una forma muy práctica, o sea, no sé tampoco, o sea, la conformación de resortes. Hay un montón de variables. No es tan fácil saber a priori la constante. Si bien Carlos. esto es cierto, sí. Sí, Nico. una forma experimental rápida de hacerlo, ¿no? Podría ser ponerle un peso y después ponerle otro peso. Sí. Es una forma. Pero eso es, o sea, está buena la aclaración. ¿Cuál es el tema? Es que cuando yo diseño, a priori, no sé qué material voy a usar. O sea, voy a seleccionar materiales. Entonces, como no lo sé a priori, ¿sí? Entonces no tengo, o sea, el K es un dato que a priori no tengo. Entonces, para estudiar este fenómeno, y no detenerme demasiado en el tiempo, pero para estudiar este fenómeno, ¿qué es lo que voy a pensar? Voy a decir, bueno, acá sí voy a pensar que resorte, como en la primera teoría para calcular las tensiones, ¿sí? Se comporta como si fuera una barra cilíndrica recta, se comporta como una barra cilíndrica recta, y además, para calcular la deflexión, la única solicitación que voy a calcular es la más importante, que es la torsión. Y considero que se cumplen las condiciones de Saint-Venant y demás. ¿Cuál es el tema? Y alguien me puede decir, pero vos estás loco, me pueden decir. O sea, si para calcular las tensiones
O sea, estuvimos 2 horas viendo lo que decía el mamotreto de Wall y Timoshenko para tener un error aceptable, y ahora para calcular la deflexión lo hacemos así. Y yo les digo, sí, y ¿saben qué? Además, todos los libros de ingeniería del mundo, todos, todos sin excepción, lo hacen así. ¿Y saben por qué? Porque, obviamente, con el diario del lunes, haciéndolo de esta forma, para el caso de la deflexión en particular, el error que se comete, ¿sí?, es menor al 5%. ¿Sí? El cálculo de deflexión que yo hago de esta forma, que además es una forma muy sencilla y es muy práctica y muy fácil, y esta forma que tenemos acá la vamos a usar mucho para dimensionar. Esta forma es lo suficientemente precisa, ¿sí?, de forma tal de que no hace falta que considere otras cosas. O sea, podría ser un modelo computacional con simulaciones, con elementos finitos, podría ser un montón de cosas. No justifica porque la precisión que tengo con esto, ¿sí?, la precisión de esto es mayor a la precisión de montaje. Entonces, no joroba. Entonces, por eso todos los libros de ingeniería del planeta, o sea, desde Harvard, Oxford y Universidad de Buenos Aires para abajo, usan estas hipótesis. ¿Mm? Así que vamos a considerar de vuelta el cilindrito con el delta X, ¿sí? Tenemos el tau, ¿sí?, que depende, que el tau ya lo calculamos, y es el mismo tau que calculamos con la primera aproximación, ¿sí? Porque estamos haciendo la teoría, o sea, estamos usando las mismas hipótesis que para la primera aproximación. Y este tau que calculamos antes, ¿sí?, es igual, ¿sí?, por la ley de Hooke, es igual a gamma por G, donde G es el coeficiente, es el módulo de elasticidad transversal, ¿sí?, que vale 800.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y lo pueden hacer la traducción a megapascales después. Entonces, acá tenemos esta función que es tau, y además, si yo hago un corte, ¿sí?, voy a tener, ¿sí?, que el ángulo de distorsión, ¿sí?, el ángulo de distorsión lo puedo relacionar, ¿sí?, por la deformación esta con el ángulo de torsión. Esta expresión que está acá es válida porque estoy hablando en términos de diferenciales, ¿sí?, en el cual la tangente, ¿sí?, de este ángulo es aproximadamente igual al seno, es aproximadamente igual al ángulo medido en radianes. Entonces, yo puedo expresar el diferencial de f, ¿sí?, en función de esto era C, esto era el índice de resorte, gamma y diferencial de x, ¿sí? Entonces, si yo este delta F, que es el diferencial de deflexión, ¿sí?, para un pequeño delta X, lo extiendo a la longitud completa de resorte, y no es otra cosa que la longitud de la barra, que es el diámetro de la espira multiplicado por la cantidad de espiras, ¿sí?, me va a quedar esta integral, ¿sí?, que cuando yo desarrollo, o sea, cuando yo saco esta integral, ¿sí?, me va a quedar esta formulita. Esta fórmula es la fórmula que utilizamos en todos los libros de diseño de ingeniería para el cálculo, para relacionar la fuerza, ¿sí?, para relacionar la carga que actúa sobre el resorte, que se usa tanto para el resorte de compresión como para el resorte de tracción, ¿sí?, para relacionar la carga con la deflexión, o para calcular la deflexión en función de la carga. Y fíjense, esto depende de la cantidad de espiras activas, del diámetro del resorte, del diámetro del alambre y del material, porque G es un dato que me lo da el material. Si nosotros llamamos acá a la inversa de esto que está acá, nos termina quedando la expresión esta P igual a K por F, que es la expresión de la cual partimos, ¿sí? Entonces, fíjense
Y volviendo un poco a la pregunta de Nico, o sea, ¿por qué no me tomo el laburo de hacer un experimento? O sea, si es muy fácil hacerlo, o sea, con un dinamómetro lo consigo. El tema es que a priori no sé cuál es el resorte final que voy a tener que adoptar, ¿sí? Y segundo, que el cálculo es muy sencillo, es muy fácil, ¿sí? Después vamos a volver a esta fórmula. Pero fíjense en esta fórmula, cuando nosotros hablamos de dimensionar resortes, me estoy yendo al cuerno con el tiempo, así que sorry, pero no quiero demorarme mucho más de 15 minutos. Cuando nosotros hablamos de dimensionar, o sea, esta es una de las fórmulas que usamos para dimensionar. Ustedes fíjense la cantidad de variables constructivas que tenemos. Cantidad de espías activas, diámetro exterior, diámetro de alambre, material, ¿sí? Esto les da una idea de que más allá de que algunos ejercicios que hagamos nosotros van a ser determinísticos, es decir, que van a tener todo menos una variable, en general, el diseño de resortes es un tema complejo y es un tema que va a ser iterativo, y que va a depender también del tipo de carga que tenga, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver dentro de 5 minutos. Bien. Yo puedo, una vez que hice este cálculo, ¿sí? Yo puedo combinar resortes. Yo puedo tener 3 resortes distintos y ponerlos en serie, ¿sí? Les dejo a ustedes que lo deduzcan, es muy sencillo, ¿sí? Que 1 sobre K total es a la sumatoria de las inversas de las constantes. Y en el caso de que tenga resortes en paralelo, ¿sí? El K total es igual a la sumatoria de las constantes. Un tema que tenemos que tener en cuenta, en especial, cuando dimensionamos resortes que están sometidos a cargas variables en el tiempo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la frecuencia de aplicación de la carga, o sea, acá tenemos un resorte que tiene una carga, ¿sí? Aplicada en función del tiempo. Si la frecuencia de aplicación de esta carga tiene que estar alejada de la frecuencia natural de oscilación del resorte, ¿sí? La frecuencia natural de oscilación del resorte para un resorte cilíndrico está dado por esta fórmula, ¿sí? Y si uno de los extremos está fijo y el otro está libre, como es el caso que está acá, ¿sí? Esta frecuencia tiene que considerarse el doble. Son datos empíricos. Bien, entramos en los últimos minutos de la clase de hoy y no los torturo más. A ver, entonces, cuando quiera diseñar un resorte, voy a tener en cuenta dos cosas. Voy a tener en cuenta una de dos cosas. Si el resorte está sometido a carga estática, es decir, por ejemplo, estoy dimensionando el resorte de una válvula de seguridad. Si estoy diseñando un resorte para una válvula de seguridad, lo primero que tengo es que tengo que averiguar el entorno. Pues en función del entorno, si pongo acero inoxidable o si pongo acero común. Si pongo acero común, el acero no va a ser de un carbono, de un porcentaje de carbono tan alto como el de cargas variables. O sea, puedo tomar un acero 1065, por ejemplo. Entonces, en función de el material, ¿sí? Vamos a tener cuál es la resistencia a la fluencia, ¿sí? Y cuál es la tensión máxima, ¿sí? El cociente entre
la resistencia de fluencia y la tensión máxima, que me va a dar N, que es el factor de seguridad. Entonces, este factor de seguridad tiene que ser siempre mayor que la unidad, ¿sí? Con lo cual, mi tensión máxima de trabajo tiene que ser mayor que la resistencia. Va de vuelta. Mi tensión máxima de trabajo tiene que ser menor que la resistencia máxima de fluencia que tiene mi material. El tema es el siguiente. Hasta acá todo bien. La tensión máxima de trabajo, ¿con qué la calculo? Con las fórmulas que vimos de Wall hasta ahora. Cero inconveniente, ya somos expertos en eso. Ahora, la tensión de fluencia máxima de mi resorte, ¿con qué la calculo? Bueno, por lo general no va a ser la tensión de fluencia normal que me dan las tablas para un material de tracción común, sino que las voy a calcular, ¿sí?, con tablas como esta que está acá a la izquierda, donde en función del material, ¿sí?, y en función del tratamiento que tenga, ¿sí?, en el apunte hoy detecté, acá había una falla, decía sin asentamiento en las dos, yo voy... no lo subí todavía, o sea, cuando lo suba va a estar la versión corregida, o sea, sin asentamiento y con asentamiento. Entonces, la resistencia máxima de fluencia, en función del tratamiento mecánico que tenga y en función del material, va a ser un porcentaje de la tensión última. Y la tensión última, ¿no se acuerdan? La calculamos con esta expresión, o con el gráfico. En general se va a calcular con esta expresión, que es la más sencilla de utilizar. El gráfico no tiene tantos materiales, o sea, es mucho más sencillo utilizar la expresión. Siempre que se pueda lo usamos. Y problema resuelto. Ya está. En general, cuando les demos problemas de este tipo, es más, muchas veces hasta el SSI se lo vamos a dar como dato. O sea, pero para hacer un problema en serio, o sea, por lo general es un problema iterativo que lleva varias iteraciones. Pues son muchas las variables que intervienen. Bien. Cuando vamos a ver, y por último, y ya no los atosigo más, cuando tenemos cargas variables, ustedes ya vieron bastante de fatiga. En un resorte, las cargas variables tienen una característica, ¿sí? Y que es que el resorte, por ejemplo, el resorte de compresión o de tracción, pero vamos a suponer uno de compresión, cuando yo comprimo dos secciones, las dos secciones rotan entre sí y vuelven al punto de partida. Es decir, no pasa nunca, no pasa que las tensiones cambian de signo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar siempre que el ángulo máximo que va a tener una recta de carga va a ser de 45 grados, ¿sí? Va a ser de 45 grados. O sea, ¿por qué? Porque las tensiones medias siempre las tensiones medias van a ser superiores a las tensiones alternativas. Por esta característica de que la recta de carga máxima va a tener 45 grados. Entonces, la zona de interés mía va a ser siempre esta que está acá. O sea, como máximo, va a tener una pendiente de carga de 45 grados. La otra característica que van a tener los resortes, especialmente los de carga variable, es que cuando yo coloco un resorte, o sea, nosotros estamos acostumbrados para el análisis de cargas variables en resortes se utiliza mucho el criterio de Goodman modificado. O sea, es el que más se utiliza. Todos los libros de texto que analizan, todos los libros de texto modernos, ¿no? O sea, los libros viejos usaban otros criterios, pero todos los libros modernos que
que analizan fatiga en resortes utilizan el criterio de Goodman. Es el que mejor se ajusta a los datos experimentales. Entonces, para resortes. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros montamos un resorte, especialmente un resorte de compresión, ¿sí? El resorte de compresión no se pone, no se pone flojo. Nosotros siempre empezábamos con que analizábamos la recta de carga a partir del origen, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ponemos un resorte que va a estar trabajando en válvulas, ¿sí? Hay que comprimirlo un poco, ¿sí? Y cuando queda montado ya tiene un pequeño desplazamiento, tiene una pequeña precarga o carga inicial. Entonces, la recta de carga no va a estar necesariamente en el origen. Es más, de hecho va a estar desplazada del origen. ¿Sí? Vamos a verlo esto. ¿Mm? Acá tenemos una recta de Goodman. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que la tensión alternativa va a ser igual a la carga alternativa dividido pi por d al cubo por la constante de Wolff. ¿Sí? La tensión media, lo mismo por la constante de Wolff. Y la tensión I, TI, que es tensión inicial, ¿sí? Es la tensión de montaje que yo tengo, o la tensión original con la cual empecé a estudiar el fenómeno. Entonces, cuando tengo una tensión inicial, la recta de carga ya no va a estar a partir del origen como todas las que vimos hasta ahora. La recta de carga va a estar desplazada, ¿sí? ¿Cuánto va a estar desplazada? Y va a estar desplazada la tensión inicial. Entonces, cuando yo tengo que hacer el análisis para la tensión inicial, entonces, que es esta línea, o sea, si la recta de carga estuviera acá, ¿sí? El punto de falla sería este. Si mi recta inicial pasara por acá, ¿sí? O sea, si no tuviera tensión inicial, aplico Goodman, que es esto que está acá, ¿sí? Aplico Goodman, normal, el SSU lo calculo como 0,67 de SUT, que el SUT también vi cómo lo calculaba, ¿sí? Entonces, mi punto de falla va a estar acá. Ahora fíjense cómo cambia y cuánto disminuye cuando yo ya tengo una tensión inicial. Va a estar desplazado y mi punto de falla va a estar acá. O sea, fíjense que se reduce bastante también el espacio de seguridad. Se reduce bastante el espacio de seguridad. O sea, cuanto mayor es la tensión inicial, o en mayor medida se reduce el espacio de seguridad. Entonces, cuando yo vaya a hacer el cálculo con una tensión inicial determinada, en función de que se reduce tanto, bueno, esto se saca geométricamente, ¿sí? Y la fórmula que se utiliza es esta que tenemos acá, en la cual tenemos en cuenta, ¿sí? El factor de seguridad, la tensión media, la tensión alternativa, ¿sí? Y la tensión inicial. Y la fórmula de diseño que usamos, o sea, ya no es esta porque hay una tensión inicial, sino que es esta que está acá a la derecha. Y, damas y caballeros, he tratado de ser lo más breve posible. Hasta aquí hemos llegado. Cualquier duda, liberan los micrófonos y si no, nos vemos mañana, que mañana vamos a hacer algunos ejercicios de esto. Y les prometo que vamos a estar menos tiempo.